Muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a seguir con nuestra serie Tiempos Interesantes, hablando del futuro, hablando del pasado, hablando del presente. Antes de nada quisiera, reflexionar que este canal lleva ya más de 3 años en funcionamiento y, bueno, hasta la fecha he estado ofreciendo aquí pues reflexiones, entrevistas, análisis de libros y en varias ocasiones en el apartado de los comentarios se ha dicho algún espectador, bueno, ¿cuándo vas a abrirte un Patreon? ¿Cómo se pueden hacer donaciones? ¿Cómo puedo apoyar tu trabajo? ¿No? Bueno, digamos que esa opción, la de poner una cuenta corriente a la que hacer una transferencia o una aplicación donde donar dinero, sería quizás lo más fácil, pero realmente yo no quiero que se trate solo de dar dinero, ¿no? Por esta razón, ahora que hemos sacado varias iniciativas editoriales, lo que quisiera pedir es muy especialmente que quien quiera apoyar el canal, que compre este libro, que es el último libro que he escrito, que he publicado, se titula Los Deicidas, más allá de la realidad y de la ficción, y está publicado por la editorial Sierra Norte Digital, más conocida como SND Editores, cuya página voy a dejar en la descripción del vídeo. Este libro, como digo, es de reciente aparición y, bueno, se puede pedir por Amazon, se puede encontrar en librerías, es decir, si ustedes van a la librería más cercana y lo encargan, en cuestión de días lo tienen, se puede pedir a la propia editorial que se lo van a enviar. Además, hasta donde yo sé, lo que están haciendo de momento es enviar un regalo también junto con el libro. Y, bueno, tengo que decir que yo, por cuestiones de contrato, tengo que sobrepasar un cierto número de ventas para recibir algún dinero. Es decir, que con esta petición, a quien quiera apoyar el canal, no estoy queriendo lucrarme. O sea, no significa que lo que cuesta el libro vaya a entrar en mi bolsillo. De hecho, como digo, no voy a ver ningún dinero. Pero lo que sí que se va a conseguir, más que yo gane dinero directamente, es que mi trabajo, el trabajo que llevo haciendo en el canal, encarne en un soporte físico, porque qué duda cabe de que este tochazo es una compilación de muchos temas y una ampliación que se han tocado en el canal, pero que aquí están tratados in extenso. Y por lo tanto, yo soy más feliz sabiendo que ese soporte material está a salvo, que ese soporte material tiene una difusión, que ese trabajo tiene una valía, que sencillamente recibiendo dinero. Así que, bueno, quisiera anunciar que ya de paso, el día 8 de mayo, en el CEU San Pablo de Madrid, vamos a presentar junto a Yesurún Moreno y Dalmacio Negro esta antología, también recientemente editada por mí, en tanto que director de la colección Ubisunt de la editorial Manuscritos, y lo vamos a presentar el día 8 de mayo, y tan solo un día después, el viernes 9 de mayo, a las 7:30, en el Espacio Ardemans de Madrid, que es un local, librería que está en la zona de Avenida de América, ya digo, el viernes 9 de mayo a las 7:30, con Gonzalo Rodríguez, nuestro amigo, nuestro mentor del Aullido del Lobo, de la Forja y la Espada, etcétera. Vamos a presentar este libro del que les estaba hablando, que es un poco el libro en el que me quiero centrar hoy para hacer el comentario sobre la realidad, como digo, futura, presente y pasada, ¿no? Principalmente porque si hay una pregunta que trata de responder el libro, esa pregunta es ¿cuándo empezó el simulacro? ¿No? ¿Cuándo comenzó el mundo en el que vivimos? ¿No? Es una pregunta que se ha hecho muchas veces y que, digamos, no es nada fácil de responder. Precisamente por eso la extensión de este libro, por eso el formato de este libro, que, bueno, pues digámoslo así, me ha obligado a estar muchos años reflexionando antes de darle una encarnación, ¿no? Es decir, no quería dar una respuesta fácil y me ha obligado a pensar una estructura donde se mezclan realidad y ficción, por eso está más allá de la realidad y la ficción, una realidad también donde, bueno, pues lo que ocurre al otro lado del televisor es engañoso, ¿no? Entonces, qué duda cabe de que ya la invención de la prensa,
que supuestamente pretende arrojar más luz sobre los acontecimientos, es en realidad una forma de crear simulacros, ¿no? Lo sabemos desde el hundimiento del Maine en 1898, una tragedia que afecta directamente a los españoles, porque es el fin del Imperio Español, y en buena medida podemos decir que ese es un buen primer punto. Pero hay más. Podemos pensar en la propaganda de guerra, por ejemplo, el intento por acabar, por esas mismas personas que alentaron la guerra en Cuba, acabar con el Imperio ruso, cosa que se logró en el año 1917, que es cuando empieza realmente el mundo en el que estamos. Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa y, bueno, pues sobre todo porque cuando acaba esa Primera Guerra Mundial caen los imperios europeos, cae el Imperio Austrohúngaro y empezamos en un nuevo mundo donde el Imperio Británico ve también perecer su esplendor y es sucedido al término de la Segunda Guerra Mundial, que es una consecuencia de la primera, es sucedido por Estados Unidos como la gran potencia anglófona de mar talasocrática que domina el mundo, ¿no? Y entonces se inicia una nueva lógica detrás de los acontecimientos, detrás de las tramas, como digo directamente en el libro, que bueno, es un pensamiento que también he denominado en este libro como la ideología de la técnica. Y esa ideología de la técnica es perceptible a múltiples niveles. Uno de ellos es ver cómo actúa detrás de los acontecimientos más importantes que marcan nuestra época, ¿no? Muchas veces en esta polarización de discursos en la que estamos, vemos cómo se quiere dar una justificación intelectualista a muchos acontecimientos, cuando lo cierto y verdadero es que esta ideología de la técnica se rige por una realpolitik extrema que marca los grandes acontecimientos políticos y sociales y, sobre todo, tiene un proceder puramente técnico, ¿no? Por eso es una ideología de la técnica, porque los hombres que llevan a cabo estos acontecimientos, que los planean, que los ejecutan, están ejecutando, valga la redundancia, están siguiendo esa lógica de la técnica. Uno podría sentirse tentado de decir que realmente con el acontecimiento fundante es el 11 de septiembre de 2001. Naturalmente, ¿no? Sobre todo los que de alguna forma, incluso siendo muy jóvenes, como yo, que era prácticamente un bebé, un niño, tenemos algo de conciencia de ese instante, ¿no? De ver eso en la televisión y saber que la realidad ha cambiado para siempre, ¿no? Y que eso que estás viendo al otro lado de la televisión lo has visto tantas veces en películas, en libros, que algo se ha roto, ¿no? Algo se ha roto en la propia percepción de la realidad de todo el planeta. Y ese hecho traumático no solo pertenece a una nación, no solo es un golpe de Estado, es algo más grande, ¿no? Y ver cómo al final esa ideología de la técnica, que no es más que el rendimiento, el beneficio, el trabajo en cadena, la producción, está favoreciendo a ese pensamiento industrial, en este caso armamentístico, en el caso de algo ocurrido en 2020, en marzo de 2020, farmacéutico, pero al final es ese mismo pensamiento, ¿no? Entonces yo en este libro he querido hablar de la cibernética, el control mental y la energía atómica, es decir, tres mundos paralelos que nacen de proyectos militares que se desarrollan en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX y sobre todo que toman impulso y de alguna forma se encarnan, aunque llevan décadas forjándose, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el proyecto Manhattan, que crea la bomba atómica, y más tarde su escisión con Edward Teller y Lewis Strauss, que crean la bomba de hidrógeno. Obviamente Strauss al mando y Teller como el inventor. La cibernética, algo nacido de Norbert Wiener, de John von Neumann y de incluso Alan Turing y otra serie de personajes, ¿no? Podríamos mencionar.
que más tarde dará lugar a ARPANET, que más tarde dará lugar a esa Internet, a esa World Wide Web, nacida también del CERN. Vamos a pensar en esos experimentos de control mental que obviamente se podría hablar de John Dee, se podría hablar de Rasputín, se podría hablar de numerosos personajes, de Aleister Crowley, de Himmler, se podría hablar de, ya digo, muchos asuntos, ¿no? Pero realmente, cuando encarna y toma nombres con la guerra de Corea y después con la guerra de Vietnam, ¿no? Con proyectos como MK Ultra, que vienen al final de la operación Paperclip, que es esa operación en la que Estados Unidos acoge y facilita la llegada de, ¿no?, gente importante, técnicos del nazismo, ¿no?, que son acogidos y son utilizados. Eso se hace con la bomba atómica, eso se hace con la cibernética y eso se hace con el control mental, ¿no? Entonces, bueno, así se va forjando el mundo en el que vivimos, pero realmente si hay un hecho fundante en el que, anterior al 11 de septiembre, en el que vemos cómo lo que ocurre a otro lado de la televisión se vuelve un simulacro, es el 23 de noviembre de 1963, cuando las televisiones de todo el mundo filman la muerte de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby. Esa muerte televisada, que para muchos es la primera muerte relevante alguna vez televisada, en la que en directo se ve cómo se aproxima Jack Ruby y dispara a Lee Harvey Oswald, ¿no? Porque mucha gente piensa que la muerte de Kennedy, que sucedió un día antes, el 22 de noviembre del 63, está televisada, ¿no? No es así. La grabación que todos conocemos es la cinta de Abraham Zapruder, que era un farmacéutico que había ido con su familia y que grabó, creo que con una Super 8, pues unos segundos en los que aparece la muerte, ¿no?, del presidente JFK. Pero realmente lo que sí que fue televisado fue al día siguiente el disparo sobre Lee Harvey Oswald, que murió a la edad de 24 años, ¿no? Y esto también es relevante para entender lo que está pasando, porque ahora estamos viendo cómo este año es año de elecciones, como la última vez que hubo un año de elecciones fue el año del corona, ¿no? Fue el año del virus, y eso pues fue muy relevante sobre la destitución de Donald Trump, con todas las sospechas que el propio expresidente ha vertido sobre aquellas elecciones. Y vuelve a ser año de elecciones, vuelven a estar los dos candidatos, uno de ellos muy desmejorado de salud y el otro acosado desde el día 1 en que perdió el cargo por la justicia, por la prensa, que están tratando de evitar que vuelva a ser presidente. Y podemos esperar muchas cosas, y una de las cosas que podemos esperar y de las que se está hablando insistentemente es de un posible asesinato de Trump, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar al último asesinato de un presidente que se cometió, que yo considero que es el hecho fundante de ese mundo de simulacro, de ese mundo de la tecnociencia industrial capitalista, ¿no? Tal y como la conocemos a día de hoy, en esta fase última acelerada y antihumana, ¿no?, casi, donde el sujeto de la historia deja de ser el hombre y se vuelve la máquina. ¿Por qué es relevante, no? Bueno, básicamente Kennedy venía de no aprobar la invasión de Bahía de Cochinos, que es una operación de la CIA, por conquistar Cuba, porque Cuba era un lugar muy lucrativo desde el punto de vista empresarial, ya no solo para la mafia y su negocio de casinos. Y recordemos que Kennedy tenía relaciones muy estrechas con la mafia por medio de Frank Sinatra y otra serie de personajes. Sino porque, bueno, pues ya digo que era muy relevante para los objetivos económicos de los grandes oligarcas norteamericanos, ¿no? Aparte de una obsesión para toda la extrema derecha norteamericana, que gracias a asociaciones como la John Birch Society, que básicamente es una asociación de militares cercanos al general MacArthur, bueno, pues en torno a este personaje, John Birch, que murió en la guerra de Corea, este soldado, fundaron una sociedad secreta muy deudora de las sociedades secretas militares del Tercer Reich y de ciertas sociedades secretas rusas responsables de los protocolos de los sabios de Sion y otra serie de escritos. Todo esto, ya digo, está en este libro y, bueno, también les tengo que decir, llegados a este punto,
antes de seguir, que es probable que este vídeo sea retirado. Estoy tratando de ser cuidadoso, ¿no? De tener cierta cautela con el lenguaje que utilizo. Pero bueno, estamos donde estamos y estamos en peligro. Por lo tanto, también por eso es una razón para tener este libro en casa, porque todas estas cosas se cuentan con muchos más datos, se cuentan en extenso, se cuentan con nombres muy precisos de quienes dan las órdenes de qué, de quienes pertenecen a dónde, de fechas, etcétera, que aquí no puedo dar, por, entre otras cosas, el tiempo. Y bueno, pues cuando este contenido pueda ser retirado, pues si alguien quiere adquirir el libro, se asegura de que eso no se lo pueden retirar, lo tienes en tu casa. También es otra razón, ¿no?, para hacerse con él. Pero bueno, continúo. Estaba comentando cómo eso, la John Birch Society, después de la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur se hace con el control de Japón, ¿no? Ya sabemos que Pearl Harbor era un ataque japonés que los norteamericanos conocían y que de alguna forma dejaron que ocurriera. No se llegó al punto del desastre del Maine, que es una invención, ¿no? Realmente sabemos que España no cometió ese ataque, pero William Randolph Hearst, el magnate de la prensa en el que se basó Mankiewicz y Wells para Ciudadano Kane, se decidió inventar una guerra y le apoyó todo el complejo militar e industrial al que le interesaba. Bien, pues Pearl Harbor se dejó que ocurriera en muchos sentidos y Estados Unidos entró en la guerra y básicamente quiso controlar el Pacífico y finalmente, después de la guerra, el general MacArthur se hizo cargo de Japón, junto con una serie de militares que le rodeaban, cuya seña característica era fumar en pipa, y que, bueno, muchos de ellos eran pertenecientes a esta sociedad secreta, la John Birch Society, que es como la Skull and Bones y otra serie de sociedades norteamericanas. En este caso, la Skull and Bones es donde pertenecían Bush y otra serie de personajes, los Bush padre y Bush hijo. Bush padre, por cierto, exdirector de la CIA. Y bueno, también en aquellos años nace la CIA, que viene de las OSS, la OSS es de la Segunda Guerra Mundial. Después se crea la CIA y se pone a Allen Dulles al cargo. Por cierto, que el hermano de Allen Dulles, John Dulles, fue ministro de Exteriores de Estados Unidos y también se metió en varios conflictos. Tuvo un papel muy importante en ese ánimo expansionista de Estados Unidos. Y Allen Dulles, pues es el que dirige la operación Bahía de Cochinos, que en último momento Kennedy decide que no va a apoyar, ¿no? Apoyar significaba que cuando los soldados cubanos entrenados por la CIA llegaban a Cuba, esos soldados contrainsurgentes no recibían apoyo aéreo. Entonces no recibieron apoyo aéreo y la operación fracasó. Entonces, después de esto, Kennedy destituye a Allen Dulles, al director de la CIA, y su creador, miembro también de varios grupos secretos, como los Skull and Bones, y hace una purga. Y esta purga sienta muy mal a la John Birch Society, esta purga sienta muy mal al círculo del general MacArthur, esta purga sienta muy mal a Allen Dulles, a su familia, a su círculo. Y sobre todo, después de la crisis de los misiles, que también había creado mucho resentimiento dentro del complejo militar del Pentágono, que es una organización masónica, puramente lo era entonces y lo es ahora. Recordemos que hubo un atentado en el 11S contra el Pentágono, pero no hay nada grabado de ese atentado, o hay algo extraño. Bueno, pues al Pentágono no le sienta nada bien. Entonces Kennedy ya está más que apuntado. Pero no solo esto, sino que Kennedy no solo no ha cumplido con su pacto con la mafia de recuperar Cuba, sino que su hermano, Bob Kennedy, Robert Kennedy, está al cargo es el fiscal general y empieza a investigar a la mafia, ¿no? Entonces Kennedy, JFK, se pone contra el complejo militar y Robert RFK se pone contra la mafia, ¿no? Que son dos importantes grupos norteamericanos, ¿no? Entonces tenemos a la CIA, sin Allen Dulles, descabezada, tenemos a la mafia, sin Cuba e investigada, y tenemos al complejo militar, al que le interesa, después de tenerse control en Japón. Recordemos que en Japón, años 50, el general MacArthur al mando, prohíbe
besarse públicamente en las calles a las parejas, ¿no? Es decir, un control total, un fascismo quizás no ideológico, pero sí, digamos, de facto, ¿no? Y una realpolitik basada en el negocio. Y el negocio está en implementar la acción bélica después de la guerra de Corea en Asia, el Pacífico, etcétera. Y luchar ahí contra los comunistas, ¿no? Con la excusa de luchar contra los comunistas, seguir implementando control mental, seguir implementando energía nuclear, seguir implementando cibernética. Cibernética que es control. Control mental que es guerra psicológica. Y energía nuclear que es destrucción, ¿no? Entonces, con la excusa del terror rojo, se implementa esto. ¿Qué pasa? Que Kennedy no solo no está a favor de implementar ese ánimo belicoso en el sudeste asiático, no solo está a favor de los derechos de las minorías que esa extrema derecha o ese racismo del sector militar desprecia, ¿no? Estamos hablando de los negros, estamos hablando de los judíos, está a favor de sus derechos, Kennedy, de hecho lleva a Martin Luther King a la Casa Blanca, etcétera. Y no es casualidad que al final, después de la muerte de JFK, también Martin Luther King y también Robert Kennedy sean asesinados. No es casualidad para nada, de hecho son dos asesinatos calcados en su forma de, dos magnicidios calcados en su forma de ser ejecutados. Y, como digo, está a favor de los derechos, JFK, de esas minorías. Entonces, no solo está en contra de la guerra en el sudeste asiático, no solo está en contra de, o sea, a favor de los derechos de las minorías, sino que también es partidario de enfriar esa posible guerra con la Unión Soviética, ¿no? Después de la crisis de los misiles, quiere llegar a acuerdos con la Unión Soviética y parte de esos acuerdos pasan por retirar tropas de Asia. No es casualidad que tan solo una semana después de la muerte de JFK, Estados Unidos entre en la guerra de Vietnam después de la destrucción de un buque norteamericano, en lo que también es un calco casi del desastre del Maine que llegó a la guerra de Cuba. El vicepresidente John B. Johnson, que obviamente estaba metido en todo el asunto, había sido nombrado vicepresidente, era tejano, era un hombre que estaba ahí un poco para conciliar a todo ese sector conservador norteamericano con el gobierno de JFK. Y básicamente JFK y su hermano RFK pues pusieron a Lyndon B. Johnson de vicepresidente, que en Estados Unidos el vicepresidente no pinta nada. Es una figura pública, no pinta nada. Salvo excepciones, ¿no? Por supuesto. En el caso de Bush, su vicepresidente ya creo que pintaba. El que no pintaba mucho era Bush. Entonces, Lyndon B. Johnson toma el relevo de Kennedy y a la semana entra en la guerra de Vietnam, ¿no? Con lo que eso supone de miles de millones de beneficios para la industria armamentística. Pero ahora vamos con la logística del asunto, ¿no? Vale, lo primero de todo es que a principios de noviembre ya se intentó un magnicidio, ya un simulacro de magnicidio, un simulacro del simulacro, con un cabeza de turco que era muy parecido en todo al propio Oswald. Y es posible que si lo que pasó en Dallas no llega a salir bien, se hubiera vuelto a repetir, ¿no? Tiempo después. Otra cuestión relevante es que uno de los hombres que estuvieron al cargo de lo ocurrido en Dallas fue E. Howard Hunt, un agente del servicio secreto que también fue el encargado, tan solo unos años después, de dirigir el espionaje en el Watergate, que por cierto es un episodio bastante irrelevante. Realmente la única importancia que tiene el episodio del Watergate es que hizo caer a Nixon, pero como tal era una estupidez porque ese tipo de espionaje era más que frecuente y lo sigue siendo, ¿no? De hecho, ahora con Internet y tal y con sistemas como Pegasus es mucho más fácil. Pero bueno, y Howard Hunt cayó por esto y bueno, pues era un hombre, y Howard Hunt, importante en el intento de tomar Cuba de Bahía de Cochinos, que estuvo dirigiendo a contrainsurgentes cubanos
y que también estuvo dirigiendo muy probablemente, y como reconoció en su lecho de muerte, después de que asesinaran a su mujer, por cierto, años después, él también participó en la operación de Dallas, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que pasó en Dallas? Bien, lo que pasó en Dallas es que se hizo un circuito totalmente ridículo, es decir, la ruta por la que pasó el coche presidencial era absurda, y era absurda porque tenía que pasar por un punto concreto, que es donde se produjo el magnicidio, donde se produjo un triple fuego cruzado por detrás, por el lateral también detrás y por el lateral inmediatamente, ¿no? Es decir, desde un edificio que estaba detrás de donde pasó el coche cuando se produjo el tiro, desde otro edificio que estaba detrás a la derecha, que es desde donde se produjo otro tiro y donde estaba también Oswald, una biblioteca, y digamos que a la misma altura, también a la derecha, otro tiro en una explanada, ¿no? Desde detrás de la valla de una explanada. 3 tiros cruzados, casi coincidentes en el tiempo, y que si uno ve la filmación de Zapruder, que se conoció años después, puede medirlo con exactitud, ¿no? De hecho, puede ver la trayectoria de las balas, que no coincide para nada con lo que se atribuye a Oswald, ¿no? Entonces, ¿quién era Oswald, no? Ese es quizás el misterio más interesante. Obviamente, toda documentación sobre la relación de Oswald con la CIA y con el FBI y con el ejército, ¿no? Sobre todo sale en inglés, o sea, en español, el servicio naval, que supongo que será, ¿no? Bueno, pues fue destruida, ¿no? Eso es obvio que fue destruida y que nunca la vamos a conocer como tantas cosas, ¿no? Es obvio también que muchos testigos, una cantidad gigantesca de testigos, fue asesinada en los años posteriores. Gente que decide suicidarse, gente que tiene accidentes de tráfico extraños, gente que tiene ataques al corazón teniendo un estado de salud excelente, etcétera, ¿no? Y luego mucha gente rara, ¿no? Allí. Mucha gente rara, fallos en el teléfono. Después del atentado empezaron a fallar los teléfonos de gente importante en el Senado, en los servicios secretos. Empezaron a desaparecer códigos que ralentizaban la comunicación encriptada de los servicios secretos, protocolos descompuestos. El Lyndon B. Johnson con muchas prisas de marcharse del lugar y subir al avión y jurar el cargo, ya, para tener el poder y poder controlar la situación. Inmediatamente después se pone al mando de la investigación al propio Allen Dulles, que es el exdirector de la CIA y que ha sido destituido por Kennedy, que se sabe que tiene un odio cerval por Kennedy, es nombrado el director, ¿no? de la comisión Warren, que obviamente concluyó que Oswald había sido el único ejecutor. El único ejecutor, y para eso pues se tuvieron que inventar la idea de la bala mágica, una bala que entra por aquí, sale por aquí, sigue para adelante, atraviesa a la persona que va delante de Kennedy en el coche y vuelve a entrar por el muslo de Kennedy. Posible, ¿no? Pero bueno, se dio por buena esta teoría. Con un rifle, además, que era el rifle que había encargado Oswald meses antes por correo, que era un rifle italiano de los años 40, ni más ni menos, de repetición, que había que, digamos, montar con muchísimo cuidado, ¿no? De forma que es imposible hacer 3 disparos en tan corto plazo de tiempo y encima con ese nivel de precisión. Sobre todo teniendo en cuenta que Oswald, cuyo expediente en el ejército sí conocemos, porque Oswald, que básicamente venía de una familia desestructurada, sin padre, con una madre con la que tenía una relación conflictiva, muy brillante. Oswald hablaba muchos idiomas, entre otros el ruso, y con una gran capacidad, ¿no? Era controlador de radares a una edad muy joven, estuvo desempeñando papeles importantes precisamente en Asia, espiando a China por avión para el servicio secreto norteamericano. Y lo único que sabemos del expediente de Oswald es que era muy mal tirador, ¿no? Con lo cual es irónico que pudiera hacer esos 3 disparos en el tiempo estipulado y con esa precisión, ¿no? Es casi imposible porque más que nada lo han intentado emular grandes tiradores y ninguno lo ha conseguido. Entonces, ¿quién era Oswald? Que estuvo un tiempo en Rusia.
una actitud muy extraña, los rusos no le molestaron, Estados Unidos no le molestó a la vuelta. ¿Quién era Oswald? Al que se le vio hacer cosas muy extrañas en un campo de tiro, en una venta de coches, en la calle tener un altercado, ¿no? Hoy sabemos casi con certeza que, de hecho, no era Oswald el que estaba en ninguna de estas tres situaciones, sino un doble de Oswald. ¿Quién era Oswald? Quien parece que tenía relación con Jack Ruby, que es ese proxeneta que estaba relacionado con Nixon, que estaba relacionado con la mafia, que le mató y que después murió en la cárcel de cáncer, negándose siempre a contar la verdad, pero tampoco asumiendo la versión de los hechos. ¿Quién era Oswald? Que cuando estuvo detenido, cada vez que apareció ante las cámaras, gritaba que él era un cabeza de turco, que él no había matado a nadie, que necesitaba un abogado. ¿Quién era Oswald? Cuyas conversaciones con los policías mientras estuvo detenido no quedaron registradas. ¿Quién era Oswald? Que estando en la cárcel habría recibido visitas del propio Jack Ruby. ¿Quién era Oswald? Que de pronto un día parecía anticomunista y de pronto otro día parecía procomunista. Pues probablemente alguien que pensaba que iba a pasar una cosa y que al finalmente se vio convertido en cabeza de turco de otra. Me explico. Probablemente Oswald estaba allí pensando que iba a salvar la vida del presidente y que aquel simulacro se estaba haciendo para atacar Cuba, para decir que Fidel Castro había tratado de matar a JFK y que por lo tanto Estados Unidos debía contestar. Y él iba a formar parte de ese simulacro. Eso es una apuesta, ¿eh? No digo que sea así, pero es una especulación factible. Que finalmente el día elegido, ahora elegida, de que las cosas no salen como él pensaba, ¿no? Es famoso que unos policías que suben a registrar segundos después del asesinato del atentado sobre JFK, suben al edificio de los libros a registrarlo porque han oído disparos desde ahí. Se encuentran a Oswald tomándose una Coca-Cola, tranquilamente una planta más abajo. Curiosa actitud, ¿no? ¿Quién era Oswald? Que durante una hora, después de que se produjera el magnicidio, estuvo descontrolado, ¿no? Probablemente se dio cuenta muy, muy rápido de que él iba a ser una cabeza de turco, de que lo que habían contado era mentira, y trató de huir. La versión oficial dice que mató a un policía, el agente Tippit, pero si uno se pone a medir los testimonios de por dónde andó, te das cuenta de que es imposible que recorriera esa distancia, ¿no? Ni corriendo ni transportándose en coche casi, pero mucho menos corriendo, como se dice. Tenía que haber sido Usain Bolt durante 20 minutos para haber podido hacer el trayecto que dicen que hizo corriendo. Así que muy probablemente tampoco mató a Tippit y, bueno, trató de huir y finalmente fue detenido en ese cine donde un ejército de policías entró a por él y que probablemente era un punto de encuentro, ¿no? Y alguien dio el chivatazo de que iba a estar ahí. Sabemos que probablemente quienes cometieron el asesinato habían trabajado en el asunto Bahía de Cochinos, que eran mercenarios, lo hacían por dinero, no por convicciones, por la sencilla razón de que las personas que quieren cometer este tipo de actos por convicciones no son capaces de llevarlos a cabo, ¿no? Hay varios intentos de asesinato, por ejemplo, a Roosevelt y a otros presidentes norteamericanos, por parte de gente que lo hacía por convicciones y nunca llegaron a buen término. Siempre que han llegado a buen término, pues ha sido porque lo han hecho mercenarios, ¿no? Por supuesto, hay asesinatos como el de Abraham Lincoln o como el magnicidio que desencadenó la Primera Guerra Mundial, etcétera, que están llenos también, como el de JFK, de incógnitas, que no es que no las podamos saber, ¿no? Porque ese es el viejo truco, ¿no? La gente dice, es raro, pero no se puede saber qué ocurrió. Bueno, claro, si no lo investigas no lo puedes saber. Pero lo cierto es que algo pasó y lo cierto es que eso deja un rastro y lo cierto es que si lo investigas en número suficiente de tiempo y con los medios adecuados, lo puedes acabar descubriendo. Quizás no a ciencia cierta, no empíricamente, pero sí con otro tipo de intuiciones que no son las que se llevan a un juicio
pero que son las que se pueden registrar en un libro que es especulación. Se puede dejar evidencia, ¿no?, de qué pasó ahí. Y lo que pasó fue que había que entrar en la guerra de Vietnam. Y lo que pasó es que había que dar un golpe para acabar con todos aquellos que querían realmente insuflar ideales a la sociedad civil, ideales de un mundo distinto, y había que cercenar ese mundo de la contracultura, ¿no? Es curioso porque tan solo unos años después se produce el asesinato de Sharon Tate, parte de la familia Manson, y Charles Manson va a la cárcel. ¿Por qué va a la cárcel Charles Manson? Charles Manson no estaba presente cuando se mató a Sharon Tate y a sus amigos en California, en Hollywood. Y sin embargo, aunque él no había proferido amenazas, aunque él no había pagado dinero, aunque él no había coaccionado directamente a nadie, sencillamente les había dado una orden verbal, fue a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio por hecho y se trató de demostrar que esas chicas y ese chico asesinos estaban todos bajo el control de Manson. Es decir, que Manson había logrado anular su personalidad, ¿no? Y Manson, hay numerosos registros de que tenía esa capacidad, ¿no? Manson, que estaba muy relacionado con el Instituto Salem de California, que tenía la CIA con el tráfico de LSD, ¿no? La CIA fue el organismo que compró más LSD del que había disponible en el mercado. Allen Ginsberg, el famoso poeta beat, la primera vez que consumió LSD pagado por la CIA, y la CIA está muy metida en estos ambientes de la contracultura. El propio Manson estaba muy metido en el mundo de la música, escribió una canción para los Beach Boys, etc. Y tenía ese poder de convicción, ¿no? Un padre de una de las chicas que estaban en su rancho, en el rancho de Manson, donde estaba la familia, fue armado con una escopeta a sacar a su hija y se encontró con Manson. Estaba dispuesto a disparar a Manson y Manson, en apenas unos minutos, le convenció con sus palabras de que su hija estaba muy bien allí. Y no solo eso, sino que cuando terminó de convencer a este padre, el padre le dijo a Manson que sí podía unirse él también a su culto, ¿no?, a la familia. Ese era el poder de convicción de Manson, ¿no? Y está demostrado judicialmente porque Manson fue a la cárcel y Manson murió en la cárcel, ¿no? Manson, que, bueno, estaba obsesionado con los Beatles, que tenía esta idea de Helter Skelter de los Beatles, del disco blanco, de esta canción famosísima, Helter Skelter. Los Beatles, que en la portada de Sgt. Pepper's pone la cara de Aleister Crowley, que tenía esta capacidad de convicción que también tenía Manson, y nos quieren decir que Aleister Crowley, que fue espía durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, que trabajó para los servicios secretos británicos, y no fue el único, hay más personajes del estilo, antes de la Segunda Guerra Mundial, y Charles Manson después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, dos ciudadanos tenían la capacidad de controlar mentalmente a otros, como está atestiguado, y los servicios secretos no. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Nos quieren vender que MK Ultra jamás pudo llegar a crear un candidato a Manchuria, y sin embargo sí fue así. Y eso también está detallado aquí, ¿no?, en el libro. Y bueno, ¿qué decir de esas réplicas que tuvo la muerte de JFK, como fue la muerte de Martin Luther King, cuyo asesino pudo huir libremente por Europa, etcétera, y nos quieren vender que eso lo hizo sin apoyo, obviamente, y como ha quedado también registrado después, tenía apoyo de personajes misteriosos cuya verdadera identidad nunca ha trascendido, o el caso de la muerte de RFK, del hermano de Jack Kennedy, de John Kennedy, Robert, pues murió a manos de Sheeran Sheeran en plena campaña electoral para ser presidente. Y bueno, Sheeran disparó más balas de las que tenía en el revólver, ¿no? Y Sheeran dijo que él no lo había hecho solo, y Sheeran dijo que se encontraba alterado, ¿no? Que no era dueño de su voluntad cuando aquello ocurrió. Hay más casos. John Hinckley, el asesino de John Lennon, que leía El guardián entre el centeno, también. Hay muchos casos, ¿no? Podemos profundizar en ello en futuros programas,
Pero esto supongo que puede que a muchos les suena majadería. Este hombre ya perdió el norte, estos son conspiranoias de la peor clase, etc. Bueno, estoy tratando de sintetizar mucho, de lanzar muchas píldoras. Quien le interese estos temas, remito al libro. Quien valore este tipo de investigaciones, le remito al libro. Quien quiera apoyar el canal, le remito al libro. Quien pueda y quiera venir, pues le remito a la presentación del libro, que ya digo, es el día 9 de mayo, viernes a las 7:30 de la tarde, a las 19:30, en el espacio Alemán. Hablaremos con Gonzalo Rodríguez, del Aullido del Lobo, y hablaremos con Álvaro Romero, que es el editor del libro, de estas cuestiones, de la ideología de la técnica, de estos tres momentos, del mundo del simulacro, del pasado, del presente, del futuro, de Trump, de Kennedy, de muchísimas cosas, también de asuntos más cercanos geográficamente, ¿no? Pero, en definitiva, la pregunta para el que de verdad quiera saber qué pasó en el asunto de JFK es quién era Oswald, qué hacía allí Oswald. Y ese siempre será el enigma, ¿no? Ese chico de 24 años, yo ya tengo un año más que Oswald, ahora mientras grabo esto. Tenía la edad de Oswald mientras escribí la parte sobre él en el libro, lo cual me resultó curiosa experiencia. Ahora ya tengo más años de los que él tendrá jamás. Y obviamente esa es la pregunta que nunca se va a llegar a saber con certeza, porque no en vano se borró todo. Pero él siempre negó ser el culpable. Su mujer, Marina, que era rusa, con la que se casó después de 6 semanas de noviazgo en Rusia, en un primer momento, amenazada y asustada y confusa, dijo que sí, que lo había cometido su marido, y más tarde, con el tiempo, dijo que para nada, que su marido fue totalmente inocente, y que por eso lo asesinaron, para que no pudiera demostrar su inocencia, que por eso lo asesinaron, porque estaba dispuesto a tirar de la manta con lo que sabía, y sabía unas cuantas cosas. Y bueno, el círculo fue perfecto, porque encontraron rápido al culpable y lo asesinaron igual de rápido. Hicieron una comisión también muy rápido, y la comisión refrendó estos resultados, que estaban prácticamente hechos de antemano y preparados. Después, todo aquel que tenía información para acabar con esta versión oficial tuvo extraños accidentes, y durante décadas la opinión pública, bueno, pues se ha creído esa versión oficial porque no se le ha dado la información, ¿no? Y mientras tanto, las decisiones cruciales del país, como la guerra de Vietnam, pues no fueron sometidas a voto. La contracultura, que enseguida se opuso a la guerra de Vietnam, fue sistemáticamente intervenida por los servicios secretos, por la CIA, por el FBI, por todo este grupo del complejo militar e industrial que se estaba lucrando y que al mismo tiempo también practicaba una suerte de eugenesia o de forma de mantener a raya a todos aquellos que le resultaban indeseables ideológica, étnica, religiosa o culturalmente, y que, bueno, pues ya digo, mientras tanto gobernaban el país en la sombra, ¿no? Sin que lo que el pueblo quisiera tuviera relevancia, ¿no? Porque el pueblo vota a JFK, se le mata. El pueblo puede votar a RFK, se le mata. El pueblo sale a acompañar en su marcha a Martin Luther King y a soñar con él un país distinto, se le mata. Se trata de practicar un estilo de vida alternativo, se introducen las drogas para matarles, para alterarles. Hay una juventud rebelde, se les manda a morir a Vietnam, a la jungla, ¿no? Especialmente a los negros. Los que más murieron en Vietnam fueron los negros, ¿no? Y eso no es casualidad tampoco. Jóvenes negros. Y eso, que parece muy local, no puede decir ¿por qué importa tanto lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, porque en primer lugar es lo que pasa en Occidente, no solo en Estados Unidos. Aquí en España sabemos mucho de magnicidios donde han ocurrido más cosas de las que parece, y si no, que le pregunten a Carrero Blanco. Sabemos mucho de simulacros, ya está el 23F. Sabemos mucho de atentados decisivos políticamente, y ahí está el 11M. Y no hace falta irse muy lejos, ¿no? En Francia estaba De Gaulle, que quería crear un ejército
europeo que quería crear una alternativa geopolítica a la OTAN. Y sabemos que a día de hoy con certeza, y ahí está el libro Legado de cenizas, que cito yo aquí en la bibliografía, no me acuerdo quién era el autor, libro Legado de cenizas, donde se cuenta cómo la CIA pretendía matar a De Gaulle, lo que pasa que no lo lograron porque De Gaulle pues, tenía un importante contingente de seguridad, ¿no? Bueno, y creo que ya nos acercamos a la hora de programa. He contado muchas cosas. No sé si va a durar mucho este programa, espero que sí. Por si acaso, a quien quiera, pues le recomiendo que lo descargue. Se pueden descargar estos programas. Y bueno, la petición final para terminar. Quien puede pensar que soy narcisista o que soy un aprovechado o lo que se quiera. Como digo, yo no voy a ganar dinero con ello. Más fácil sería para mí poner una cuenta corriente y pedir lo que sea que ustedes quisieran o pudieran echar ahí, amablemente. Prefiero sencillamente decir que, bueno, pues que aquí está el libro, que tienen la descripción aquí abajo en el vídeo para pedírselo a la editorial, lo pueden pedir en Amazon, en una librería cercana, pero, bueno, pues que quien quiera apoyar mi trabajo, quien quiera saber más de estos temas, ahí lo tiene. Los deicidas más allá de la realidad y la ficción, SND Editores, y espero haber contribuido algo a iluminar ese mundo del simulacro en el pasado reciente, en el presente que estamos viviendo y muy probablemente en el futuro que se nos echa encima. Así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Espero que se animen a pasar por la presentación del libro el día 9 de mayo, los que puedan, y nos veremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.